Hay un apartado muy común en el ámbito de Versus, y es cuando hablamos de la vitalidad de un ente, más que nada porque esta si bien puede dividirse en solo mortalidad e inmortalidad, la primera no siendo algo muy interesante, siendo que esta se constituye en una mortalidad humana y extendida, el resto de variantes tan solo cayendo en debilidades. Pero en cuanto a la inmortalidad, sí que hay cosas interesantes por mencionar, sobre todo porque es un campo muy importante que puede darle la vuelta a un combate a pesar de que habláramos de alguien con diferencia de poder abismal. Para ello, en conjunto a este tipo de aquí, he anotado las que pueden ser las inmortalidades que más pueden aplicar en un versus, estas ayudando más que bien a un combate debido a ser algo con lo que es difícil lidiar, y que es más común de lo que uno creería el que alguien tenga por lo menos una de estas, y ojo, este explicativo es para dar a conocer a estas formas, pero en general ninguna te da una ventaja absoluta sobre un personaje, o incluso entre mismos seres inmortales, ya que eso depende mucho del usuario y el cómo la use. Número 1. Inmortalidad extendida. Comencemos con la inmortalidad extendida. Esta inmortalidad consta en seres que son capaces de vivir una cantidad inmensa de tiempo, más aparte, estos han descubierto un método en el que pueden alargar sus años de vida hasta un límite desconocido. Por lo general estos personajes son o humanos con una vejez bastante notable, o seres sobrenaturales que pueden sumar años de vida de otros a la suya. Aclaro, esta inmortalidad tiene la desventaja de que pueden ser asesinados en el proceso, también al depender de una fuente de vitalidad externa, se les puede privar de ella haciendo que estos no puedan continuar su existencia inmortal. Número 2. Inmortalidad longeva. Esta inmortalidad se parece demasiado a la anterior, con la leve diferencia de que la anterior versión de una u otra manera tiene un límite, pero esta en cambio es eterna. Por lo general los usuarios de esta inmortalidad no dependen de nada para vivir tranquilamente para toda la eternidad, e incluso en muchos casos ni siquiera presentan síntomas de envejecimiento. Lo que sí comparten ambas es que si los individuos son asesinados en el proceso, su vida acabaría. Número 3. Inmortalidad estática. Los individuos que contienen esta inmortalidad si bien no suelen destacar, o siquiera se les llega a mencionar tener una vida basada en muchos años de existencia, tienen algo mejor en batalla, y es que estos individuos no pueden morir por heridas graves que si matarían a un humano normal. Esto implica lesiones graves, caídas extremas, que sean atravesados, amputados, incluso envenenados o con solo una parte de su cuerpo con vida. Estos por lo general tienen una ventaja muy clara, pero desafortunadamente en su mayoría comparten la desventaja de tener un órgano controlador, por lo general la cabeza, la cual al momento de ser destruida, bastará para que los seres con esta inmortalidad dejen de dar problemas, aunque claro, hay excepciones. Número 4. Inmortalidad regenerativa. Esta vendría a ser la versión mejorada de la anterior, pues no solo lidiamos con alguien que puede sobrevivir a lesiones graves o asesinas, sino que aparte son capaces de curarse de manera automática toda herida que se les ocasionen, algunos con una velocidad relativamente lenta, y otros incluso de manera instantánea, siendo seres bastante problemáticos para quienes dependen 100% de apartados físicos y sin energía, aunque claro, si toda la materia es destruida de estos seres esta inmortalidad sería inútil, a menos que lidiemos con alguien con una regeneración bastante grosera. Número 5. Inmortalidad espiritual. Esto se trata de seres que son espíritus, es decir, entidades que ya son parte del más allá, no pudiendo morir porque en teoría ya están muertos. Ventajosamente estos seres son fantasmas o espíritus vivientes que cuentan con una intangibilidad que le dan una total ventaja ante seres que son puramente físicos, e incluso entre seres que pueden afectar o destruir el alma, les sería complicado eliminar a estos sujetos debido a que son peleadores espirituales, lo que implica que sus almas son predominantemente resistentes. Aunque claro, con el suficiente grado de sulfut o con habilidades de exorcismo alguien podría lidiar con estos seres de cierta manera. Número 6. Inmortalidad múltiple. Esta inmortalidad consta en alguien que cuenta con no solo una, sino que con varias vidas, pueden ser una cantidad contable como 7 o 9, así como la de ciertos gatos en la ficción, o incluso podríamos lidiar con seres que tienen vidas que se cuentan en millones, o incluso en una cantidad incontable de estas, esto siendo extremadamente ventajoso porque incluso si pudieras hacerle un insta-kill a estos sujetos, daría igual porque tendrías que repetir el proceso tantas veces como sea necesario.
Y por supuesto, esta ventaja también es su desventaja, pues si alguien tiene el tiempo y la paciencia para acabar con todas sus vidas, es prácticamente un hecho que cuando las vidas lleguen al límite, estos personajes verán su inminente final. Número 7. Inmortalidad de resurrección. Esta inmortalidad es muy similar a la anterior, pero con la diferencia en que los seres que cuentan con esta vitalidad no se preocupan por un límite de vidas, pues tratamos con seres que pueden morir y volver a la vida cuantas veces se les pegue la regalada gana. Esto incluso ayuda mucho, pues con cada resurrección hablamos con seres que se hacen más poderosos o ganan una cantidad enorme de experiencia. Claro que hay personajes que pueden romper el ciclo, pero no es una debilidad en sí fija, pero sí una manera un tanto sencilla de explicar que estos seres tampoco son invencibles. Número 8. Inmortalidad de reencarnación. Esto consta en alguien que puede volver a nacer, lo que nos suena muy ventajoso, pues algunos seres renacen como alguien totalmente nuevo o sin recuerdos de sus vidas pasadas, pero por lo general estos a su vez con el tiempo llegan a desbloquear tanto o incluso más poder que su versión pasada, e incluso hay algunos que tienen una reencarnación inmediata, siendo seres que al regresar a la vida pueden tomar posesión del individuo que los mató en caso de ser asesinados, o simplemente tomar el control o cuerpo del ser más fuerte en el plano al que quieren ir. Al ser esta una inmortalidad con muchas variables, no todos son capaces de controlarla al 100%, por lo que la debilidad de estos seres es que algunos pueden o no contar con sus recuerdos, o incluso sin tener un potencial desbloqueado aún. Número 9. Inmortalidad parásito. Esta inmortalidad consta en seres que no tienen el tiempo ni la paciencia para cuidar bien un cuerpo, pues como tal solo ocupan mudarse de un cuerpo a otro cuantas veces lo vean necesario. Al ser una especie de alma o conciencia libre, estos, a diferencia de las inmortalidades anteriores, no suelen sufrir una muerte para mejorar su habilidad, pues fácilmente pueden escapar del cuerpo en el que se hospedan si es que este es destruido o si ya no lo consideran útil, mudándose a uno que pueda tener un potencial mucho mejor. Al tratarse de uno mucho más fuerte, súmenle la experiencia y el cúmulo de poder que tendrían al cambiar de cuerpo constantemente sin morir. Aunque claro, seres tan escurridizos requieren de habilidades muy peligrosas para poder lidiar con ellos, ya sean seres que afecten directamente al movilizador, al alma, o que directamente puedan sellar cosas, y así consecuentemente deben existir seres capaces de contrarrestar esta inmortalidad. Número 10. Inmortalidad de atadura. La inmortalidad de atadura consta en seres que son capaces de dividir y esconder su alma en un sitio muy recóndito e inalcanzable para cualquier ser normal de su respectivo mundo. Esto hace que el personaje en cuestión no pueda morir con nada, pues su cuerpo físico no será dañado o podría ser traído de vuelta a la vida. No pueden destruir su alma pues no está con él, y ni siquiera podría ser sellado debido a que su alma le traería de vuelta al mundo normal al no estar en el otro plano. Esta inmortalidad es bastante jodida, pero su propia ventaja es también su punto débil, puesto a que si alguien es capaz de encontrar el fragmento perdido y lo destruye, el personaje por consecuente también morirá. Número 11. Inmortalidad evasiva. Hay al menos dos formas en las que esta inmortalidad puede aplicar, la primera siendo en que una entidad suprema niegue a un personaje la entrada al otro mundo, o la segunda siendo que sea el personaje en cuestión quien no quiera ni se le dé la gana morirse. Enfocándonos en el primer caso, la cosa es muy simple, hablamos de personajes que cometieron uno o varios delitos en contra del otro mundo, razón del por qué ni el cielo, el infierno, el limbo, o cualquier tipo de existencia en el más allá se niegue a darle la bienvenida a un individuo, vetándolo de dicho mundo y haciendo que en consecuencia éste regrese al plano mortal. En cuanto a la segunda variante, es casi lo mismo, solo que ahora el individuo en cuestión es el que niega morir, teniendo una habilidad o un vacío legal en el que evite su condena, o si no teniendo algún tipo de habilidad que le impida morir, como cambiar su destino o algo así. Al ser entes que no son aceptados en ninguna dimensión, o incluso que pueden escapar de las mismas sin repercusiones, es difícilmente ver cómo alguien sería capaz de vencerlos. Sin embargo, en ocasiones esto no es tan ventajoso, pues implica que incluso los que sí desean morir al ya estar hartos o aburridos de la vida, no lo conseguirán así rueguen por toda la eternidad. Número 12. Inmortalidad regresiva.
Esto es más o menos como la inmortalidad anterior, con la diferencia de que esto puede aplicar ya estando muerto o simplemente por nepotismo. Me explico, los seres de esta categoría pueden morir si así lo desean, por lo que no tienen un peso mental ni emocional como los anteriores, pero para su fortuna, estos ya sea que tienen un cargo muy importante en el otro mundo, o incluso si son los dueños de su propio cielo o infierno, tienen la autoridad de salirse del mismo cuando se les venga en gana. Es decir, al ser el dueño del otro mundo, daría igual si alguien te mata una y otra vez, el individuo puede salirse de allí cuantas veces quiera, pues a final de cuentas no le rinde cuentas a nadie. La única desventaja de esto es que en ocasiones no hablamos de seres totalmente absolutos en su respectivo mundo, sino de ángeles o espíritus que tienen cierto permiso salir de estos reinos cuando quieran, pero claro que si se exceden o rompen ciertas reglas pueden ser reprimidos, además de que en teoría muchos seguirían estando muertos pese a su libertad condicional. Número 13. Inmortalidad inmunitiva. Si conocen el concepto de invulnerabilidad, esta inmortalidad no les será difícil de comprender, pues lidiamos con justamente eso, seres que por X o Y motivo no son capaces de ser dañados por nada. Claro que hay escalas para esto, pues alguien que pueda superar su escala de poder en el universo sí que sería capaz de dañarlos, pero en un caso opuesto, todo aquel que esté por debajo de los límites del individuo no será capaz de dañarlo en ningún sentido, ni siquiera pudiéndole causar un solo rasguño. La desventaja de esta inmortalidad es que por lo general dependen de un objeto o ítem que les permita dicho poder, pero si este ser pierde o le es arrebatado el mismo, la total indestructibilidad ya no será de ayuda. Número 14. Inmortalidad Undead. Si combinamos la inmortalidad anterior y la inmortalidad espiritual tendríamos como resultado esta misma, una inmortalidad en la que no se puede matar a alguien que ya están muertos, y que aparte tienen cierto grado de control sobre la muerte, por lo que literalmente no hay un medio mortal en el que puedas hacerle algo, puesto a que los ataques que constan no tienen la intención de matar no le harán nada a estos, por lo que solo se quedarán parados allí sin que los poderes tengan efecto en ellos. Pese a ello, estos individuos no son invencibles tampoco, pues siempre llegan a tener una debilidad fina, como un ser superior, algún tipo de borrado, o que alguien de sus mismas características sea mucho más poderosos que ellos. Número 15. Inmortalidad conceptual. Estos ya son un dolor de cabeza para muchos personajes, pues hablamos de seres que no son capaces de morir por básicamente nada al estar atados a un concepto abstracto, es decir, personajes como estos son la representación fija de algo que exista en el universo, que por ponerles un ejemplo, si uno de estos personajes tiene esta inmortalidad, y el concepto que encarna es la vida, el personaje jamás va a morir sin importar cuántas veces lo intentan matar, pues su asesino tendría que eliminar todo conceptos de vida en el universo. Eso incluyendo a todas las personas, plantas, animales, bacterias, y todo tipo de forma de vida a vida en el universo, incluyendo al mismo Dios que encarne el concepto, y asimismo, y ojo que incluso así sería dudoso que pudieran matar a este individuo, pues si aún es posible albergar vida en el universo de alguna manera este seguirá existiendo. Esta inmortalidad es realmente jodida, pero si alguien puede eliminar conceptos de la faz de la existencia, sí que podría acabar con alguien con esta inmortalidad. Número 16. Inmortalidad total. Esto es un tanto evidente, pero lidiamos con alguien que es capaz de entre comillas vivir, por ser la muerte misma en su universo, y aclaro, no basta con tener el título, ser un Shinigami, o ser parte de un grupo que lidia con la muerte como espíritus, no, me refiero a ser literalmente la muerte, una entidad cuya sola existencia sea la causa de que el concepto de la muerte exista en el universo, que su presencia sea la causa de que toda vida tenga un límite, y que sea alguien que evidentemente no pueda ser asesinada por mortales sin nada en particularmente resaltable. Seres como estos no son capaces de morir, pues algo claro en el mundo es que no se puede matar a la muerte, siendo su única debilidad seres que están en la siguiente categoría. Número 17. Inmortalidad superior. Los seres de inmortalidad superior son seres muy poderosos, directamente con habilidades especiales tan grandes, que se escapan de los conceptos básicos de los universos o multiversos. Su inmortalidad depende exclusivamente de su propio poder, por lo que no están atados a nada, ni siquiera a la muerte misma. Al ser entes que en términos de jerarquía se encuentran por encima de la entidad, no se dan el lujo de ser afectados por algo más débiles que ellos como sería la muerte.
Pero al igual que muchas inmortalidades anteriores, su propio poder es también su desventaja, pues como su inmortalidad depende de su poder, la única manera de matarlos es que estos se enfrenten con alguien que sea mucho más poderoso. Y número 18 y final, inmortalidad absoluta. Esto es exclusivo de los seres absolutos de sus respectivos mundos, entidades creadoras de sus respectivos versos, no superados por nada ni nadie, que también les atribuye ser la cúspide de la cadena alimenticia, y que de paso solo un ser en cada verso puede tener, y aclaro, si es que este cuenta con una escala muy grande, no valen seres que tan solo afecten un universo o un multiverso. Y eso sería todo con respecto a este mini explicativo. Mis siguientes análisis tendrán un enfoque en este apartado, por lo que si en futuros vídeos ven que menciono algo relacionado a la vitalidad de un ente, con este vídeo se les hará mucho más fácil comprender de qué hablo. Pasando a la sección de preguntas del canal, en esta ocasión el usuario Missing me pregunta. 1. ¿Qué personajes poderosos crees que podría derrotar Goku? O sea, personajes que Goku derrotaría. ¿Y qué tan poderoso es Goku? No sé a cuál Goku te refieras, pero estas son las características de los Gokus más populares, ya solo compáralos con el personaje que quieras y si alguien tiene un nivel de poder significativamente inferior al aquí mostrado, ten por seguro que Goku le ganaría. 2. ¿Qué tan poderoso es Frisk, Chara, o mejor dicho el jugador de Undertale? Por lo que se ha visto de mínimo, debería rondar el nivel Muro al poder pelear y hasta llegar a matar a personajes que están hechos de metal o que directamente pueden romper concreto fácilmente. Aunque siempre está el punto de que con cierto nivel de determinación puede hacerse más fuerte, pero al no tener un dato específico del que tanto aumenta sería dudoso el darle un nivel superior. 3. ¿Qué personajes podrían resistir un warpeo del Beyonder? Que no sean de Marvel o DC, ni que tampoco sean omnipotentes. Dependería mucho de que a Beyonder te refieras, algunos muy apenas tendrían una escala universal, por lo que seres de nivel universo alto podrían fácilmente soportar uno, algunos otros son ya de escala multiversal, por lo que es necesario seres de nivel multiversal alto para tener un mínimo chance de sobrevivir a uno de sus warpeos, y los de escalas más altas son incluso capaces de afectar megaversos o transversos, siendo la única opción viable que lidiáramos con entidades tan abismalmente poderosas que por lo menos se encuentren a su nivel o incluso superior, pero igual depende mucho de la versión. 4. ¿Cómo te has vuelto experto en estas cosas de versus? Honestamente no sé, ni siquiera sé si me considero bueno realmente debido a que con suerte y veo el contenido de otros usuarios, y aunque lo viera no soy de compararme a menos que la diferencia de calidad esté por los suelos, lo que sí podría decirte es que lo poco que sé es por usar mi propio estilo inspirado en lo que he llegado a ver de diferentes generaciones de loquenderos, aunque claro que no todos del tipo análisis. Y 5. ¿A qué rivales pondrías a la par con Archie y Sonic? No soy experto en ese mundo, pero al menos de parte de Marvel estos seres le darían una buena pelea e incluso algunos hasta llegarían a ganarle. Y bueno, tal cual como pediste respondí todo, un saludo y gracias por la anotación final. Y bueno gente, eso sería todo por parte de este video, si me faltó algo lo mencionaré para después en cuando toque hablar de alguna excepción a la regla de esta ocasión, pero de momento es todo, espero les haya entretenido, y ya sin nada más que decir, yo me retiro, nos estaremos viendo en un futuro video, hasta la próxima.